Bienvenidos y bienvenidas a Liderazgo a Contraluz, el podcast donde nos quitamos las máscaras, hablamos sin filtro y tenemos conversaciones sobre liderazgo de forma íntima, profunda y ahora más cercana. Yo soy Jocelyn Cruz. Y yo soy Alejandra Perdón. Hoy estamos muy emocionadas porque es nuestro primer episodio presencial. Y qué mejor forma de inaugurar este espacio que con Carolina García. Gracias por aceptar compartir con nosotras, por hablar, pero sobre todo por ser parte activa de la construcción de este momento. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, obviamente con el siguiente nivel del podcast, entonces de verdad que muy emocionada y muy agradecida por la invitación. Qué hermosa, Caro. Nosotras también estamos muy emocionadas de tenerte acá. Y para quienes aún no la conocen, Carolina García ha sido una de las mujeres que ha impulsado la transformación del mundo tech y del retail en América Latina. Caro es cofundadora y Chief Revenue Officer de Chipper, la plataforma que ofrece herramientas tecnológicas a las tiendas de barrio, el canal que mueve más del 50% del consumo de toda la región y nos ayuda a crecer, a mantenerse competitivos y, por supuesto, también a mantenerse relevantes en un mundo que cada vez es más digital. Pero más allá del negocio, el liderazgo de Carolina se caracteriza por su convicción, por su pasión y por esa determinación que rompe esquemas. De la normal de señoritas de Bucaramanga al MIT. Desde sus inicios como emprendedora ya empezaba a generar impacto en las tiendas de barrio, convenciendo a gobiernos y a bancos para crear una red de corresponsalía bancaria de más de 8,000 puntos. Ya en Chipper ha liderado la expansión de la compañía en 5 países y ha generado líneas de revenue que le permiten a Chipper y a sus clientes escalar de una forma rentable. Carolina no lidera para figurar. Ella lo hace para servir y transformar desde lo humano. Esta conversación va a ser honesta, transparente, pero sobre todo inspiradora. Gracias, Caro, de verdad. No, gracias a ustedes. Súper. Bueno, Caro, vamos a darle el inicio a este espacio como nosotros siempre lo hacemos. Y es que queremos que nos cuentes un poco cuáles han sido esos momentos o cuál ha sido ese momento de verdad que ha marcado tu identidad como líder. Bueno, yo creo que, digamos que si lo hablamos de los últimos años hacia acá, he tenido 2 momentos importantes, digamos, para traerlos acá a la conversación. El primero creo que fue cuando empecé a liderar México. Nosotros teníamos el objetivo, obviamente, de expandirnos. Estábamos en Colombia, luego en México. Y llegar a liderar México, abrir la operación, empezar a buscar el equipo efectivamente ganador, digamos que nos posicionara en un mercado nuevo para nosotros, pues fue algo que marcó mi liderazgo y como que formó en mí en ese momento un estilo que había sido diferente a los anteriores años. Creo que me volví mucho más competitiva, sobre todo porque también tenía la presión de llegar al objetivo rápido. Entonces, eso me ayudó como a tener una mentalidad de qué necesito de verdad rápidamente para llegar a ese objetivo y qué necesito setear en equipo, en skills, en Claro. como toda la cultura también, ¿no? Para llegar hacia allá. Fue retador porque obviamente era para mí una cultura nueva, un país nuevo, eran clientes también nuevos, entonces creo que logré ahí desarrollar, digamos, un liderazgo como mucho más encaminado al logro 100%, a menos A exigir. digamos, sí, y más que exigente, como a un liderazgo más rápido, como voy a tomar decisiones más rápido, muy ágil, ¿no? Entonces, creo que ese momento me marcó porque en mis liderazgos pasados yo tenía más tiempo, como obviamente, de prepararme, de setear, y allí tuve que ser mucho más, sí, rápida y objetiva, ¿no? Mi segundo momento, también para compartirles, fue ya como el cambio. Pasé de liderar México a tener, digamos que, diseñar y lanzar un modelo 100% digital de ventas en toda la organización y para todos los países. Entonces ahí ya pasé de ser como la líder de un equipo, de un país entero, de una cultura, obviamente de Chipre en México, Sí. a tener ya que consensuar más cosas, ¿no? Ya, Hacer acuerdos. Claro, hacer acuerdos. Entonces a pensar, digamos, de una forma mucho más
estratégica, a poder hablar, digamos, con todos los líderes de los países, cuáles eran sus necesidades, hacia dónde efectivamente teníamos que ir todos para poder alcanzar este objetivo de ser 100% digitales. Y obviamente, pues eso me llevó hacia otro tipo de liderazgo que es más el que creo que quise desarrollar desde ese momento y el que tengo actualmente en la organización. Y eso es súper interesante, Caro, porque creo que cuando uno empieza, y tú que empezaste como cofundadora de dos emprendimientos, y en este último en Chipper has tenido como la oportunidad de liderar diferentes proyectos en diferentes momentos de la compañía, ¿no? Esto hace que haya evolucionado tu forma de liderazgo. Y quería preguntarte un poquito ahí, ¿cómo fue esa Carolina iniciando su liderazgo? ¿Cómo viene un poco marcada de pronto competitividad y autoexigencia y cómo ha venido evolucionando y cómo lo has venido como identificando y trabajando a través del tiempo? Pues yo creo que la Carolina al principio era una Carolina como que se juzgaba más, ¿sí? Creo que también, digamos que tenía como un tema de era más dura con ella, ¿no? Creo que al principio tendemos de verdad y cuando tenemos estas personalidades tan competitivas y esta formación como de que tenemos que llegar justamente a nuestros logros y a nuestros retos demasiado rápido, tendemos obviamente a juzgarnos y a tratarnos más duro. Claro. Creo que la Carolina líder de sus primeros años y sus primeros equipos, creo que era mucho más como dura por ella misma. Y yo creo que con el tiempo, como lo decía también Catalina, uno aprende a pedir perdón, uno aprende efectivamente a revisarse, a no de verdad juzgarse tanto y más a ver también los logros, ¿no? Como que yo tendía antes como a mirar más en qué fallé, por ¿Qué qué, me faltó? qué me faltó, por qué efectivamente no hice esto, si no lo hice de este otro modo. Ahorita lo que hago más es como que estoy aprendiendo como el proceso, ¿no? Como sí, reconozco que hace parte de, y también digamos que todos esos aprendizajes ahorita me llevan a que la forma de liderar y de consensuar y de poder llevar a mi equipo hacia el resultado a que sea de verdad un trabajo en equipo, creo que hace obviamente que yo me sienta también mucho más tranquila con el proceso, con los resultados y cómo estoy llevando, digamos, mi estilo de liderazgo también. Sí. Claro, ¿y hubo algún momento crítico donde tú te diste cuenta que te estabas exigiendo demasiado o que estabas siendo demasiado dura contigo? Sí, yo creo que en todo este tema, como les contaba, como de la expansión a México, tuve momentos obviamente de verdad, de fragilidad, ¿sí? Como de sentirme que me rompí en algún momento, no solamente obviamente como esa líder, no explícitamente Rosa, sino como de hacia adentro, de efectivamente cómo estoy viviendo mi día a día en Chipper, en lo profesional, en lo personal también, ¿no? Porque muchas veces era más de 12 horas de jornada. Yo manejaba la operación completa del país, entonces la operación comercial, la operación logística, la operación de distribución. Entonces era un trabajo mucho más exigente y mucho más operativo, creo yo también, aparte del estratégico. Entonces yo creo que en algún punto me tocó efectivamente pensar, parar, reflexionar sobre lo que había logrado, Sí. lo que quería del siguiente paso. Y coincidió también con que ese siguiente paso fue, ok, vamos a desarrollar el modelo mucho más digital hacia los otros países. Esto fue en post-pandemia también, cuando efectivamente pues ya logramos validar que vendedores en la calle podían, digamos que disminuirse y empezar con un modelo mucho más digital. Entonces creo que eso me ayudó a tomarme el tiempo como de también bajarle un poco a la revolución y a esa Carolina que trabajaba todo el tiempo y más también como empezar a pensar, digamos, en otros escenarios en donde yo pudiera tener más tiempo para reflexionar, tener más tiempo para guiar a mi equipo más que para ser efectivamente esa que operaba todo el tiempo, ¿no? Sí. Creo que ahí fue donde como que tuve ese punto de inflexión. Claro, y tenemos momentos de exigencia fuertes que nos implica pues dedicar mucho tiempo en el negocio, ¿no? Creo que eso hace parte también como de ese ecosistema de emprendimiento, que hay momentos en que va a exigirnos un montón. Pero ¿cómo empiezas a hablarte a ti misma y a empezar a encontrar esas necesidades más personales y empezar a balancearlas durante como esos periodos posteriores como a esa operatividad intensa que tuviste? Fue un periodo en donde efectivamente hablé con emprendedoras también mujeres que ya habían pasado por lo mismo o que estaban pasando por lo mismo. Es súper importante para mí como identificarse con otros modelos, ¿no?
Y empecé a hablar mucho con este círculo que también me decía, mira, yo ya pasé por esto, hice esto. Y hay una cosa importante también y es tener un coach que te pueda también guiar, o una coach que te pueda guiar en metodología, ¿no? A mí me gustan mucho los frameworks, a mí me gusta mucho como seguir paso uno, paso dos, paso tres, y eso me genera, digamos que una facilidad en el proceso, en los procesos. Entonces creo que buscar a alguien que te pueda guiar y que te pueda dar herramientas para empezar a encontrar ese punto en donde tú te sientas, estoy de verdad dando lo mejor de mí como líder, estoy de verdad dando lo mejor de mí como persona, como mujer, y estoy guiando efectivamente hacia el resultado de una forma sana y de una forma constructiva. Creo que fue bastante bueno encontrar primero una red de mujeres que también habían pasado por lo mismo o estaban pasando por lo mismo, y encontrar también un coach, que de hecho mi coach es el mismo hasta este momento. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con tu coach? Ya llevamos como 3 años, 4 años Súper. juntos, sí, está bastante interesante. Ay, es bueno tener una guía, ¿cierto? Como alguien que lo ayude a ver todas las situaciones con una perspectiva diferente, Claro. A ver el lado positivo también, o autoevaluarse con exigencia, pero también con mucha compasión. Ser compasivos con uno mismo. Claro, claro. Y al final, de verdad, lo que puedes es como construir como ese tipo de herramientas que en el momento, de verdad, donde no estás sintiéndote tan a gusto o donde no te estás sintiendo tan cómodo, donde además, porque puede pasar también, no todo es un proceso lineal, ¿no? No todo es exponencial. Entonces, tú vas en bajas y altas. Entonces, Exacto. en los momentos donde tú sientes que, de verdad, oiga, no estoy de verdad como evolucionando, sino que me estoy yendo como de para atrás, pues puedes encontrar esa guía y soporte que te lo vuelva a dar, ¿no? Y de verdad que sí me ha parecido súper interesante encontrar esa red, esas otras mujeres, porque también tú vas empezando conversaciones con personas que viven lo mismo que tú y después que han vivido un nivel increíble de todo eso. Entonces, como que eso te enriquece la conversación, enriquece la experiencia, enriquece tu actuar como líder y obviamente al final te da una paz mental. Que es lo más importante. Claro, porque tener esa paz mental obviamente es la que te deja seguir evolucionando como profesional y seguir evolucionando. Y seguir brillando. Sí. Bueno, Karen, volvamos a ese momento donde empiezas a tener este coach, ¿cierto? Empiezas a tener este coach. Quiero que me cuentes, uno, ¿cuál es la herramienta que más recuerdas? Ese framework que más recuerdas que te haya funcionado. Cuéntanos cómo lo aplicaste, cómo lo practicaste y cómo fue la respuesta de tu equipo. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cuáles fueron los cambios que tuviste en las dinámicas con tu equipo? Bueno, una de las cosas fue identificar realmente cuáles eran como mis fortalezas, cuáles eran como mis actuares o cómo actuaba yo, cómo pensaba yo, que me dejaban efectivamente tener un estilo de caminar. ¿Sí? Sí. Obviamente cuando tú lideras, pues vienes obviamente viendo referentes, ¿no? O digamos que también con tus pares. Tú estás todo el día construyendo con ellos, viéndolos a ellos liderar. Tú estás con ellos como viendo su estilo. Y muchas veces puedes empezar a adoptar o empezabas a adoptar cuando al principio empiezas a ser líder, empezabas a adoptar estilos de otro y ya luego te vas encontrando con tus propios pensamientos y tus propios argumentos para construir el tuyo. Sí. Entonces creo que esa guía, digamos que te puede dar el coach de esta es de verdad la Carolina y esto es de verdad tuyo y esto es muy Auténtico. auténtico, me ayuda como a empezar a chequear esas cosas que efectivamente yo quería seguir sembrando, seguir alimentando y seguir sacando hacia mi equipo. Y que efectivamente hay otras que no, ¿no? ¿Y quiénes eran esos referentes? ¿Quiénes fueron esos primeros referentes de liderazgo que tú tuviste? Pues claro, mis papás, Sí. esos fueron los primeros, ¿no? Obviamente. Que mi mamá, por ejemplo, obviamente, una mujer como muy exigente, también obviamente súper competitiva, entonces lo veíamos en casa todo el tiempo. Mi hermana, a la que agradezco además un montón, porque claramente también era una persona súper competitiva, deportista, entonces ellos son los que te van guiando y te van generando ese tipo de mentalidad, ¿no? Sí. Yo vengo además de una familia que no era una familia obviamente adinerada, entonces todo como que era con esfuerzo, ¿no? sí, Como trabajo que hay duro. que esforzarse, hay que efectivamente ser mejor que los demás, tienes que sobresalir. Entonces siempre fue como ese líder, mi mamá y mi hermana, en términos también como de género, ¿no? Posteriormente, pues obviamente tú tienes tus referentes, tus líderes. Mis líderes generalmente fueron hombres. Y ya luego vas encontrando
otros referentes en la academia y vas encontrando otros referentes en tu vida, ¿sí? El círculo del que efectivamente te rodeas. Por eso yo también 100% creo, yo sé que esto suena como muy cliché, pero sí, de verdad que de la gente que te rodeas es la gente que va construyendo tu pensamiento, con la que efectivamente vas teniendo estas conversaciones interesantes en términos no solo de liderazgo, sino de vida. De vida. Entonces creo que para mí el tema familiar y el tema de mi entorno académico y de amigos, digamos que he podido construirlo desde ahí. Entonces como que o sea, cada vez voy encontrando y sobre todo en este momento como revisando líderes, sobre todo mujeres, que la que puedan de verdad inspirarme en verme. Y ahí como tu equipo entonces empieza a ver ese cambio, cuando ya tú creas esa identidad. ¿Cuál fue la respuesta que diste en tu equipo de trabajo? Yo creo que empezaron a sentirse mucho más cómodos y relajados y eso te permite mantener un equipo mucho más constructivo y mucho más participativo, ¿sí? Cuando tú lideras desde vamos a llegar a este objetivo y es efectivamente allá a mi modo 1, 2, 3, 4, obviamente puedes empezar a cohibir la participación de otros miembros. Y ya cuando empiezas a reflexionar y en todo lo que les conté de irse, obviamente, hacia otro liderazgo más participativo, la gente se empieza a soltar, ¿no? Entonces, digamos que construyo mucho más, en este momento ellos son los que construyen realmente, los guío, nosotros somos muy, en Chipper aprendemos nosotros mismos, somos súper autodidactas, entonces es como efectivamente le transmito a ellos conocimiento para que ellos, uno, sean los que construyan, dos, sean los que empiecen a liderarse ellos mismos y liderar a otros, ¿no? Tres, puedan permear este tipo de también impacto dentro del Chipper mismo. Y cuatro, al final sientan que estamos justamente construyendo todos, que no es porque alguien dijo, sino que pues todos efectivamente tenemos una pieza y somos un equipo que está construyendo. Parte, ¿no? Yo creo que está ahí. ¿Tienes algún ritual, algo como muy específico que trabajas con tus equipos, algo que caracteriza tu forma de liderazgo? Pues más que mío es algo que hemos construido, yo creo que en Chipper, ¿no? Hay obviamente una estructura de seguimiento hacia las actividades que hacemos, diarias, semanales, mensuales, ¿no? Hay otra estructura de aprendizaje en donde efectivamente compartimos en sesiones qué está aprendiendo cada uno. Y la tercera es que logramos, yo creo que en mi equipo conectar personalmente también, entonces tenemos espacios en donde ya nos contamos cosas como más de familia, como más personales, compartimos hobbies también, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, estamos en temas ya de cuidarnos todos física y mentalmente, compartimos también espacios en donde podemos revisar qué está haciendo una persona para ejercitarse, qué está haciendo otra persona también como para encontrar como salud mental y todo eso lo compartimos. Yo creo que en mi equipo hablamos bastante sobre qué estamos haciendo cada uno y empezamos a retroalimentarnos pues para eso, ¿no? Como para aprender cada uno de probar cosas. Creo que este proceso que has tenido ha sido fabuloso. Y hablabas ahorita que en México, cuando abriste México y fuiste encargada, fue una parte muy operativa, ¿no? Una parte operativa, muy ágil, pero después viene el reto de estrategia digital, ¿no? De expansión. Cuéntanos un poquito de esto, porque fue un momento importante para ti, porque fue retante. Bueno, lo primero es que pues hay que convencer, obviamente, a un equipo de líderes a que se puede hacer presionado, ¿no? Sí. Y también de introducir en Chipper conceptos que para el equipo no eran como tan normales, ¿no? Claro. Como de, ok, ahora efectivamente hay una estrategia diferente que no depende 100% también de vendedores que están en calle trayendo clientes. Y también de empezar a estudiar yo misma cómo se podía lograr efectivamente esto, ¿no? Obviamente tú en estas compañías estás creando de ceros. Orgullosamente nosotros hemos creado una de las plataformas de publicidad en retail, digamos que más robustas de verdad de la región. Somos, creo yo, que el único, efectivamente, la única plataforma hacia tenderos que te da las herramientas para llegar con comunicación a tiendas de una forma muy automatizada y asertiva, ¿no? Es decir, nosotros sabemos el tendero que compra, que no compra y no te vamos a dar publicidad o no te vamos a comunicar algo que efectivamente no tenga tanto interés o que efectivamente no sea para ti de valor.
Entonces, empezar ese concepto desde el principio a desarrollarlo a una serie de personas y de procesos que no estaban aún preparados para esto, creo que fue un reto y fue algo, la verdad, que aprendí que me gustó mucho porque entendí que mi pasión no era únicamente, ¿verdad?, llegar al resultado, sino crear, ¿no? Que no era solo operar, sino que era crear de cero. Entonces, en este momento, de verdad, como líder disfruto muchísimo mis etapas de creación. Disfruto más empezar algo de cero y llevarlo hacia ese hongo, ¿no? De, oiga, no existe nada y ya aquí lo tenemos tangible y ya aquí está realmente funcionando. Lo disfruto más que cuando me toca, ahora tiene que funcionar y todos los días tiene que hacer algo que esperamos que haga. Obviamente, sí, me gusta más crear que la operación y que y la rutina. Me gustan más mis procesos creativos y creo que ahí agrego mucho más valor. En este momento, de hecho, también estamos diseñando desde mi área el siguiente producto, que es todo el tema de servicios financieros para los tenderos. Genial. Entonces, estos momentos me los disfruto bastante. Uno, porque aprendo cosas efectivamente nuevas para la compañía, ¿no? Dos, porque también creo que aprovecho los skills que he desarrollado durante estos años. Y tres, porque pues hago tangible algo que empezó de cero, ¿no? Sí. Cuando ya lo ves de verdad, y de esto se trata claramente pues de emprender también, Total. cuando ya lo ves en acción y cuando ya has pasado toda esa etapa en donde primero hay como un equipo preguntándose si efectivamente va a resultar y cuando ya ha resultado y cuando ellos efectivamente lo adoptan y cuando ya llegamos al mercado y encuentras de verdad que el mercado lo valora, yo creo que eso es lo más satisfactorio para mí. Que tiene un impacto, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco más de este producto. Cuéntanos cómo funciona, cuáles son los servicios que estás ofreciendo a los tenderos, cómo estás impactando la vida de los tenderos. ¿El de publicidad o el de servicios financieros? Ah, bueno, yo estaba pensando en el servicio financiero, pero el que tú sientas que conecta más contigo. No, ambos para mí son bastante importantes. Hablemos del último si quieres, que es todo el tema de servicios financieros. Lo que queremos justamente es que el tendero pueda crecer porque tiene más acceso a capital y porque además tiene otros servicios en donde él puede encontrar soporte para crecer su negocio, para crecer también como empresario, ¿no? Sí. Entonces, cuentas de ahorros, asistencias, ¿no? No solamente eso, sino también toda la metodología que él puede llevar en su negocio para aprender de finanzas y posteriormente para acceder a un crédito que lo deje crecer. Eso es todo lo que queremos lograr con esta implementación. Todavía está en etapa de ideación, pero pues no es un secreto que efectivamente los tenderos tienen una limitación de acceso a capital y que por esto no acceden a promociones, no acceden a, digamos que, productos que pudieran vender y aumentar sus ingresos, que efectivamente por eso también tienen stockouts y dejan de vender y por eso pierden clientes. Entonces ya que con una red robusta que hemos creado durante estos años, pues llegó la hora de empezar también financieramente a darles este tipo de servicios. Buenísimo. Y quería preguntarte un poco ahí, ¿cómo ha sido esta gestión del cambio dentro de la organización y cómo has llevado a los equipos a pensar de manera diferente a la operatividad, a imaginarse y soñar con estos nuevos productos? ¿Cómo es ese liderazgo? ¿Cómo motivas esos cambios dentro de la organización? Lo primero que creo, y conectando con la pregunta que me hacían al principio de cuál es la diferencia entre la Carolina líder de antes y la de ahora, creo que es promoviendo mucho el involucramiento de los líderes de la operación y de sus equipos también, ¿no? Nosotros de verdad que tenemos personas que saben bastante de tecnología, que saben bastante de retail, que han estado en el mercado durante muchos años también y conociendo al tendero. Entonces, lo primero es involucrarlos a ellos sobre cuál es el valor realmente que nosotros vamos a entregar al mercado, a nuestros clientes, los distribuidores. Entonces, lo primero es involucrarlos, ¿no? Lo segundo es desarrollando justamente. Hay algo muy bonito que nos ha pasado en la organización, es que pensamos mucho y toda la organización en este momento piensa en producto, ¿sí? Sí. Nos volvimos básicamente todos diseñadores de producto y hemos llevado una metodología durante estos últimos años que nos han llevado hacia allá. Entonces, somos bastante críticos, constructivos sobre el producto que efectivamente vamos a sacar, sobre el desarrollo de ese producto, sobre el impacto que pueda generar. Entonces, lo segundo es cómo conecto
justamente esos aportes que hace el equipo con el producto que efectivamente pues espera el mercado de nuestros clientes funcionante. Y ya lo tercero es, nosotros somos un equipo que piensa en datos, se expresa en datos, maneja datos y convierte datos en información relevante para todos. Entonces sí o sí es pensando en cómo esos insights y cómo esa información y cómo efectivamente bajamos lo verdaderamente importante que es cuál es ese impacto, ¿no? En números y en resultados que está generando lo que estamos construyendo. Entonces ahí creo que podemos conectar como esas 4 etapas de involucramiento más desarrollo más resultados que al final genera que no te veas como un líder que está imponiendo y que efectivamente es la idea de alguien, sino que tomamos una necesidad que finalmente al interior se convierte en algo tangible. Sí, es un producto que están construyendo todos juntos. Sí, y yo creo que eso ha sido importante, no ver que efectivamente es por allá alguien que se Con la inventó idea. algo porque fue y conoció a la necesidad del distribuidor, del tendero, sino que pudimos efectivamente iterarlo y hasta que al final vimos que hay algo robusto, ¿no? Una cosa importante es que, pues, obviamente no sacamos productos perfectos. Sí, es como, cierto. como todo, la iteración hace parte también del proceso transversalmente y poder escucharlos es enriquecedor ahora, la verdad. Y la realidad es que en muchas ocasiones nuestros equipos son capaces de tomar mucha retro del cliente porque ellos están ahí en el día a día hablando con los clientes, viendo la operación, viendo cómo se mueven los números, cómo se comporta el usuario. Entonces, yo creo que es muy valioso escucharlos a ellos porque ellos a veces están más cerca. Uno como líder a veces está muy arriba y tiene que estar pendiente de tantas cosas que no tiene tiempo de conectar con el usuario a veces, aunque eso es importante, ¿no? Sí, nosotros en realidad nunca nos desconectamos del usuario. Y parte de lo que les contaba de poder tener un mindset de producto es justamente que la base es esa necesidad. Claro. Sí. ¿Qué es lo que te está diciendo el distribuidor? ¿Qué es lo que el tendero está queriendo también del distribuidor para poder construir esas soluciones que al final le generan valor a toda la cadena, ¿no? En realidad yo creo que ninguno de nosotros y como Chipper se ha formado se desconecta justamente de esa necesidad, sino que la metodología como efectivamente como ha evolucionado durante el transcurso de los años, sí nos ha llevado más y justamente ese también ha sido el cambio de Chipper, de operar a construir 100% esa tecnología que permita que otros tengan herramientas para operarla. Entonces ahí nos hemos transformado operamos generamos realmente producto 100% basado en tecnología digital. Caro, quiero invitarte al espacio core y el corazón de nuestro episodio. Y quiero preguntarte, ¿qué es visible solamente cuando se apaga la luz de ti? Que es visible solamente cuando se apaga la luz. Bueno, llegamos al momento crítico. No, yo creo que es una Carolina que está pensando como en qué sigue, ¿no? En qué viene. Es una Carolina que está pensando como en cuál es el siguiente nivel que hay que desbloquear. Pero es una Carolina que ha aprendido también como a nivelar como esos retos y esa exigencia con tranquilidad, como con mucho análisis interno, como efectivamente qué estoy logrando, cómo estoy evolucionando, no únicamente con resultados y con exigencia y con efectivamente espero más de mí, sino también como pensando en por qué quiero llegar hacia allá. No es solamente el a dónde quiero llegar, sino más en este momento pienso en esos momentos en cómo quiero llegar, ¿sabes? Como en qué proceso de verdad quiero pasar, cómo quiero aprender de ese proceso para que cuando yo ya esté allá y esté en el siguiente nivel, pueda de verdad voltear a mirar y decir lo bonito que ha sido efectivamente ese proceso y aprender de cada uno de esos pasos, ¿no? Creo que eso es lo que en este momento analizo cuando no estoy con tanto ruido alrededor. ¿Ha cambiado en ti a través de los años como el significado del éxito? Sí, totalmente. Yo creo que parte de eso es crecer y envejecer, la verdad, ¿no?
Al principio obviamente era un tema más de éxito, un tema más de reconocimiento, un tema más de yo puedo y como les contaba, obviamente yo vengo de un hogar en donde uno, pues la exigencia era alta y dos, el estar siempre de primero, pues era como de lado. En este momento no, en este momento es más como cómo efectivamente puedo estar tranquila con lo que les contaba antes del proceso, cómo busco efectivamente salud mental, porque si no tengo salud mental no me puedo focalizar, si no me puedo focalizar no puedo rendir, si no rindo no llegamos al resultado y además de eso también no llega al resultado decepciona no solamente a mí sino a mi equipo. Entonces, ser consciente como de todo ese proceso creo que ha cambiado con los años, cambia porque hace parte creo yo que de aprender, de crecer, de madurar, de envejecer. Entonces sí creo que ahí es donde ha estado la diferencia. Y eso es algo que tú también transmites a tu equipo lo nota. Cuando tú cuidas tu energía, cuando tú cuidas tu paz y te mantienes en equilibrio, tu equipo lo nota. Sí, y yo creo que algo también que hablo bastante con mi coach y con este círculo que les contaba es de verdad como en este momento verían a esa Carolina las personas que pude haber liderado en otros años, ¿no? En el 2017 cuando empezábamos, mi equipo original de México. Creo que verían a una Carolina bastante diferente. Creo que eso, digamos que haría de pronto que las cosas se hubieran hecho de una forma diferente, no mejor, sino diferente. Sí. Pero sí, sí, obviamente es algo en lo que pienso y es algo que me ayuda a ver tangiblemente cuáles han sido efectivamente esos cambios que han logrado que en este momento yo o pude haber evolucionado también como líder, como co-founder, como emprendedora, como persona, ¿no? En este momento, obviamente no piensa solamente ya en un tema profesional, sino en cómo te Cultivas como formas y ser. te cultivas como ser, sí, Sí. para el resto de las personas. Total. Además, porque cuando lideras también, obviamente tú no hablas de trabajo todo el tiempo. No. Influencias, porque estás hablando con tu equipo acerca de tu Eres un ser vida, integral que acerca, conecta. exacto. Entonces, eso que dices de conectar es muy importante porque si no el equipo no reconoce realmente la persona que eres y la líder que eres, entonces sí me gusta que me vean más como más cercana. Sí. Y a veces es complicado pues porque es la co-founder y porque eres la jefa y porque eres la que, ¿no? Pero sí realmente me gusta que puedan encontrar como apertura, que se Sí. puedan sentir tranquilos, ¿no? Sin eso obviamente, y la verdad tengo que decirlo, sin que se vea como que pues todos nos apapachamos acá. Esto es Disney, ¿no? Porque no lo es en realidad. Pero tampoco que no se sienta como que no son parte de un equipo y que efectivamente es el equipo el que logra todo, ¿no? ¿Qué crees que dirían las personas que han trabajado contigo sobre ti? ¿Cuál es esa foto? ¿Quién es Carolina? ¿Cómo es Carolina? Yo creo que pueden decir que soy muy auténtica. Yo creo que pueden decir que conecto. Yo creo que la verdad, digamos que trato efectivamente de lograr esa conexión con el equipo de trabajo. Yo soy muy abierta, la verdad. Soy muy directa también en la forma en la que lidero y en este momento en la forma en la que he construido mi comunicación es, digo efectivamente en ese momento lo que pienso, obviamente de una forma estructurada, pero como que no le doy tantas vueltas al asunto. Entonces, creo que pueden decir que soy bastante directa, que soy abierta. A mí, obviamente, me gusta también hablar de lo que me pasa a mí, de los sentimientos que tengo, de hacia dónde queremos ir. Entonces, creo que pueden decir que soy como muy auténtica, como muy yo. Sí, y eso es lo más valioso. Sí, de acuerdo. Y quería preguntarte algo porque escuché en otro podcast que nos contabas un poquito cómo te encanta pintar. Ahorita me contaste que tienes una perrita. Cuéntame esa cara de joven, Sí. de más personal. No, yo creo que con el tiempo lo que hago es poder efectivamente conectar con cosas que no son trabajo, ¿no? Que hacen parte como de mi pensamiento y hacen parte como de mi espíritu, Pues, como mujer y como persona. Pintar es una de las cosas que me ayuda a quitar el ruido de afuera, porque obviamente me focaliza muchísimo. Sí. Pintar me enseñó o fue parte, digamos, de mi aprendizaje de no juzgar. Cuando yo pintaba después ni siquiera quería ver mis pinturas porque yo decía, pucha, esto me toca torcido. ¿Cómo? Está raro, ¿no? Entonces,
Luego fui de verdad analizando que dentro de todo, con esos defectos era lindo. Y así veo muchas cosas en este momento de mi vida. En este momento estoy muy focalizada también en temas de salud física, mental. Pero sí, claramente como que busco esos momentos en los que me pueda conectar conmigo, con mi pensamiento, quitar el ruido pues como ya de tanta Carolina la que trabaja, la que llega, la que se está retando, la que está ahí efectivamente viendo el resultado y más como de aquella que está pensando únicamente en tranquilidad, ¿no? En pensar en cosas que no estén relacionadas justamente con esa exigencia. Qué hermoso, Caro. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, por compartir tu perspectiva, por mostrarte vulnerable. Yo creo que en las conversaciones que hemos tenido nos hemos dado cuenta de esa Caro que está súper enfocada en el resultado, siempre hands-on ahí ayudándonos a producir el episodio, a sacarlo adelante, ¿cierto? Y también hemos visto esa Caro humana, ese lado sensible, ese lado muy especial tuyo, de verdad, qué hermoso ha sido conocerte y tener la oportunidad de tener esta conversación, ¿vale? Ahora vamos a cerrar con una sección muy chévere de nuestros episodios y son unas preguntas express Ok. sobre tus hacks de vida, sobre todos esos hábitos que tú compartes o que quieres compartir más bien con nuestra audiencia y las personas que nos escuchas, ¿vale? Vale. Listo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Dale, voy a empezar entonces. ¿Cómo te gestionas en los momentos de ansiedad? Yo creo que reconociendo en realidad que estoy en ese momento. Lo bueno es que sí, efectivamente ya sé como que cuáles son como las situaciones que pueden o están detonando como ansiedad. Entonces lo primero es reconocer. Y lo segundo es poder en esos momentos que hablabas de apagar la luz, pensar en por qué lo estoy sintiendo, cómo efectivamente lo voy a gestionar en el día a día, qué estoy haciendo que no está ayudando a esto, ¿no? Yo me hablo mucho como internamente, ¿no? Esa vocecita, digamos, que te habla, como que aprendes a apaciguarla. No es que apaciguarla, aprendes a hablar con ella. Yo aprendí mucho a gestionarla y mucho a hablar con ella, mucho a entender también por qué el entorno está hablando lo que está hablando. He aprendido algo muy valioso en los últimos años y es lo que los demás dicen muchas veces es como su proceso también Interno. interno, más que efectivamente hacia mí, ¿sí? Entonces, entender eso y poder separarlo también me ha ayudado como a un momento, de pronto esto en realidad no venía hacia mí directamente, sino que era parte de la frustración que otra persona estaba sintiendo o parte de la situación misma que generó el estrés que estamos viviendo, ¿no? Porque claramente pues todos estamos y más construyendo empresa y soluciones, pues en nuestros momentos de frustración. Entonces, poder entender en qué efectivamente puedes mejorar, cómo pudo haber visto el otro la situación y por qué reaccionó como reaccionó y si eso me genera ansiedad o no, no solamente en la laboral sino en personal, como que me ayuda mucho a gestionar, Para a gestionar liberarte. este momento, Claro. sí, a saber, estoy pasando esto, sí, y lo estoy sintiendo por esto y voy a hacer lo otro, ¿no? Entonces eso me ayuda a gestionarme de una forma como muy más tranquila y ya menos caótica que antes. Caro, ¿cómo enfrentas los momentos de tristeza? Bueno, yo creo que en mi vida he tenido pocos episodios de tristeza realmente. Yo tengo más episodios como de frustración. El sentimiento es más como que hubiera podido hacer, que no hice, que aprendí, cómo gestionar como ese, pucha, hubiera podido ser mejor, ¿no? Entonces creo que tristeza he sentido pocas veces realmente en mi vida. Pero cuando la he sentido realmente, tengo que decir, tengo amistades muy valiosas que he podido realmente construir y sembrar en el transcurso de mi vida. Tengo una amiga increíblemente especial que me conoce bastante bien y que me escucha sin juzgar, que para mí eso es muy importante. Poder hablar con alguien que cuando tú estás en esos momentos no empieza a hablar de esa persona, porque todos tenemos también como esa tendencia, sino que me escucha, no me juzga y efectivamente valida mi sentimiento y me acompaña. Ha sido para mí bastante importante recurrir a ella en esos momentos como ya de tristeza, ¿no? Entonces creo que poder rodearte de esas personas que son realmente auténticas y que te conocen, como esta persona y mi familia, pues
Creo que es el mejor gestionador del sentimiento de tristeza. Sí, sí, como hablábamos con Cata, como que bueno tener esas personas que cuando estamos apagados, cuando estamos tristes, cuando necesitamos apoyo o validación, Ok. que nos escuchen. Sí, Que nos escuchen sin total. juzgarnos, Así es. sin darnos una respuesta, sin darnos una opinión, sino que simplemente nos permitan desahogar. Sí, desvagarnos. Así importante. Caro, cuéntanos qué haces cuando pierdes el foco, cuando te desconcentras, cómo volver a la productividad. Bueno, yo tengo como ciertos como métodos. Lo primero es que yo tengo que decir que yo pongo todo en mi calendario, yo agendo todo. Y eso me permite ser como muy consciente y muy organizada con mi tiempo, ¿no? Yo agendo mis temas profesionales y mis temas personales en el mismo calendario. Ok. Para que, sí, para que lo pueda ver y pueda saber efectivamente los momentos que voy a tener en mi semana de trabajo, de ejercitarme, de solo pensar, de compartir con mi familia, con mis amigos, etcétera. Entonces yo agendo todo. Creo que eso me ayuda bastante con la productividad. Lo segundo es, y esto lo he hecho muy reciente, y es escribir. Creo que nos permite también, se está poniendo de moda, pero en realidad es porque es muy cierto y ayuda mucho y porque me ayuda mucho a decantar efectivamente lo importante en el día y ayuda mucho a apagar el ruido de ciertas cosas que uno piensa que son importantes, pero a la larga no lo son. Sí, es cuando uno escribe, ya después uno vuelve a leer y uno puede visualmente saber en dónde están esos puntos que uno tiene que gestionar. Enfocar la energía. Y uno enfoca la energía ahí. En eso creo que eso me ha ayudado bastante. Y eso me ayuda también a hablarme a mí misma, a activar otra vez esa voz interna, pero mucho más consciente de lo que realmente va a generar un cambio, de lo que realmente me va a impactar en el día. Entonces creo que eso me ayuda también bastante a gestionar esa productividad. Muy bien. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? En otro momento el socio mío habría contestado, Carolina se lo bota un bus. Pero ya no tanto. No, en este momento yo tomo decisiones difíciles más como con datos, ¿saben? La pienso más porque puedo darme cuenta como de esos inputs que tengo y puedo también gestionar más el impacto de una forma como mucho más consciente. Entonces, cuando tengo que tomar decisiones difíciles, independientemente de que sean de la organización o personales, suelo ya en este momento traer como más datos a esa ecuación. ¿No? Este, Lo hago ahorita con mucha más frecuencia de lo que lo haría anteriormente. Súper. Caro, y para terminar, quería preguntarte, ¿qué no es negociable para ti en este momento de tu vida? Una pregunta. Sí, no es negociable no tener tiempo para mi salud física, no es negociable que no pueda tener tiempo para ejercitarme, no es negociable que no pueda tener tiempo para compartir con mi familia, con mis amigos. Y yo creo que tampoco en este momento, si hablamos ya de términos de compañía, no son negociables las reuniones y propósito, no son negociables esos momentos eternos en donde no estoy efectivamente como aportando en ese tipo de espacios. Generando valor. Sí, creo que ya soy capaz como de decir, bueno, no, este no es y me desconecto y sé que efectivamente les va a funcionar a ellos sin mí. Claro. Yo creo que el tema también de no quiero ser más protagonista, quiero estar mucho más viéndome como haciéndole efectivamente el push a mi equipo. Impulsando, Quiero- apoyando. Sí, apoyando. Me gusta mucho enseñarles a ellos, ¿no? Me gusta mucho efectivamente que ellos aprendan, poder como llevarlos, que se hagan el push. No es negociable que yo no pueda estar en este momento en un rol que me permita justamente construir los skills de ellos y llevarlos como a otro nivel. Creo que eso me apasiona mucho, me gusta mucho y no lo cambiaría en este momento por otra cosa. Qué hermoso. Ay, gracias, Caro, de verdad. Muchas gracias, Caro. De verdad, estamos muy contentas. Otra vez, gracias por empujarnos a este espacio. Sí. Este es nuestro primer episodio presencial en Liderazgo contra Luz. Le estamos poniendo todo el corazón, toda la energía y qué felicidad que en esta sesión hayamos tenido la compañía de Caro García. No, muchas gracias a ustedes, obviamente, muchas gracias, pues porque obviamente todo este set también hace parte de lo que ustedes le dijeron que sí.
Entonces es increíble estar acá, de verdad, rompiendo esquemas y llevando este podcast a otro nivel. Muchas gracias por invitarme. ¡Ay, qué lindo, qué buenísima! Listo. ¿Hacemos de cierre? ¡Ay, Carla! Ustedes. ¡Qué especial! Muy chévere. Y a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias por estar muy pendientes de todos los episodios. No olvides suscribirte al podcast en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de esta comunidad que sigue aprendiendo, que sigue transformándose con valentía, con honestidad. Nos vemos en un próximo episodio de Liderazgo Controles. ¡Chao! Bye.